Bienvenidos una vez más a nuestro curso de Historia Universal. En esta oportunidad hablaremos sobre los factores importantes que se dieron, para los descubrimientos geográficos. Así que vayamos. Antes de empezar, vamos a recordar cómo era antiguamente todo, ¿no? La gente creía que el mundo solamente era redondo o era plano. Pues fíjate que antes era, ¿no?, de que era plana y que tenía un precipicio y que ese precipicio o ese borde tanto del mar era pues el fin del mundo, donde había muchas cosas, donde se acababa todo. Y que en este caso los europeos, ese mundo europeo, pensaban pues de que solo ellos eran el centro de la tierra y que no había más lugares, ¿no? Entonces ahí pues cuando la gente decía me voy al mar, a veces se despedían entre llantos porque pensarían que ya nunca iban a regresar, pues sin saber lo que sucedería. Entonces, recuerda que ellos tenían el pensamiento de que el mundo era plano y finito. Como te estaba diciendo, ellos decían eso, ¿no? De que el mundo, en este caso, el mar tenía un final, no había o sea, no era, no pensaban que no había más, ¿no? Que era menos. Y como podrás ver en la imagen, pues acá pues tiene un fin, ¿no? Sé que el barco llega al borde y ¡plum!, se van hacia el fondo, hacia el precipicio, prácticamente aún ya no regresaban. O sea, el mar tenía un fin, un precipicio, donde quizás mucha gente no volvía. Y por eso es que se manejaba la idea que solo se debería de nadar cerca a las costas, al borde, y más no allá. Y si uno iba, era castigado por los dioses, ¿no? Y quienes soplaban y botaban a los mares, a los barcos, hacia lo fondo para que sean perdidos y destrozados por los dioses y sus monstruos. Todo fin de mar tenía un precipicio, el fin de la tierra era directamente al vacío, en el cual dentro de ese tiempo de viaje de la gente, pues se dice que muchas veces ya no regresaban. Y no es que no regresaban en sí, sino que simplemente se perdían en alta mar, se perdían totalmente porque ah, no es amplio, el océano es amplio. Hoy en día sabemos que nadie se puede perder, simplemente te quedas varado o puede ser devorado, ¿no? Por muchos animales, tanto tiburones u otras cosas que puedan haber, o morirte, ¿no? Ahí por la desolación, la insolación, la lluvia, tantas cosas que puedan suceder. Como ves en esta imagen, ese es el pensamiento que tenían pues en aquellas épocas durante el siglo de la época medieval, siglo XV, 14, 15, ¿no? De que era solamente ellos eran el centro y no había más, pues, ¿no? Y simplemente tenían que navegar por los bordes de ellos nada más. Y si alguno osaba poderse por allá, pues era castigado, ¿no? Supuestamente. Esa es ¿no? Este caso, el pensamiento de ese tiempo que hacían los grandes, ¿no? Religiosos, filósofos, que amedrentaban al pueblo, ¿no? Al pueblo para qué? Para que ellos tengan el poder sobre ellos y sigan siendo los dueños. Y hubieron pues muchos barcos, muchas navegaciones, expediciones que afrontaron y decidieron, ¿no? Dijeron, no,
tengo que lograr, voy a ir sin querer, sin querer, es que llegan a varios lugares y se van con ese pensamiento de qué cosa, de que lamentablemente no, hay monstruos que nos van a comer y muchas de las embarcaciones iban solamente con pocos tripulantes. ¿Por qué? Correcto, por el miedo a ser devorados por los monstruos, todas las cosas, las criaturas marinas y nunca más volver a ver a su familia. En base a este pensamiento de que el mundo era plano y que todo tenía un precipicio, un fin, un vacío, y la gente que llegaba ahí se iba a caer donde hay monstruos, criaturas inmensas, ¿no? Dentro del mundo, en este caso religioso de aquella época, del pensamiento medieval, y ya pues eran devorados todos los barcos e embarcaciones, ¿no? Y cuando sabemos, nuevamente lo digo, no es que eran devorados, simplemente eran perdidos en alta mar o caían a tierras nuevas, desconocidas, y donde ya pues nunca regresarían, pues, ¿no? Porque uno no sabe, de repente habían, ¿no? Tribus caníbales que se los habrán comido como son diferentes, o de repente llegaron y algunos habrán vuelto, pues, ¿no? Ya lo estaremos viendo más adelante. Bien, a raíz de toda la introducción de cómo era el pensamiento medieval, vamos a los factores geográficos que en sí influenciaron a que se den estos descubrimientos, estos acontecimientos en este siglo XV. Recuerda que existieron diversas causas que contribuyeron a la realización de estos descubrimientos. Entre ellas tenemos las causas económicas. ¿A qué se refiere con las causas económicas? A que pues había en un momento hubo gran auge, gran abundancia de minerales, todo, pero de ahí comenzó a escasear debido a la guerra que vivía en ese tiempo España, Portugal y muchos de los países europeos. La guerra en sí pues, trae también bastante déficit económico. Entonces, eso obligó a que ciertas navegaciones, ¿no? Ciertas expediciones financiado por los reyes y por otras personas, a que salgan a buscar más oro, traten de ver, ¿no? Recuerda que en esos tiempos, pues en este caso ¿no? Los turcos y otros personajes más, pues habían cortado el paso, apropiándose de ¿no? De ciertos accesos para llegar hacia Asia. Y al estar cerrado, ¿no? Por los turcos, los persas y otros más, sucede que tanto los portugueses, los españoles, ¿no? Y los británicos no podían pasar por ahí, entonces tenían que obligatoriamente buscar otras rutas. Entonces eso es lo que les obliga, pues no, una de las causas fue el factor económico, debido a que no había mucho dinero, tenían que ir a buscar cómo solventar, pues no, y ahí van a buscarlo. Luego suceden las causas ideológicas. Estas causas ideológicas se refiere pues a qué, a que la gente creía, ¿no? De que debía expandir qué cosa, en este caso la posición religiosa, el cristianismo. Entonces, una vez que ya se descubre que hay más, ¿no? Hay más tierras, lugares nuevos, entre comillas, gente nueva, gente, como se dice, que no sabe nada, entonces es ahí donde podemos imponer nuestra religión, nuestra posición. Entonces, a raíz de eso, ese fue un factor también de muchos navegantes, ¿no? De ir y quizás de imponer, entre comillas, expandir, ¿no? Y difundir la religión. Luego tenemos la otra que son las causas tecnológicas. Las causas tecnológicas son aquellos los avances que se dieron, ¿no? Las mejorías. Por ejemplo, la brújula en un comienzo era simple, comenzó a mejorarse, a adaptarse, a darle un mejor, ¿no? Un mejor cambio para qué, para los navegantes. Recuerda que en este tiempo de la época medieval, eh, la profesión más importante era ser pues un navegante, no un capitán, un marino, ¿no? En este caso un expedicionario, y eso fue lo que más influenció en ese entonces, se desarrolló más, ¿no? Entonces tenemos la causa económica, la falta de dinero y muchas cosas más, las causas ideológicas, ¿no? El pensamiento de difundir, entre comillas, la religión o la oposición, ¿no? De los católicos. La otra es la causa tecnológica, son los grandes avances, las modernizaciones que se dan tanto a las embarcaciones como a los inventos, como es la brújula, las guías, las pólvoras y las armas mismas de fuego, que de alguna manera van a ayudar a que estos expedicionarios lleguen pues a nuevas tierras para poder
quizás extraer, saquear, ¿no? Imponer y en fin, ¿no? De alguna otra manera obtener riquezas para este país. Como te iba diciendo, en este caso, si Portugal, ¿no? Toda la gente que estaba en Europa no podía de alguna otra manera llegar a Asia, entonces, ¿qué tenían que hacer, no? Hasta estos continentes tenían que buscar pues otras salidas, es que ellos buscan en el transcurso de sus caminos nuevas rutas y entre esas nuevas rutas pues muchas gentes, muchos navegantes, muchos expedicionarios llegan a chocarse con otras tierras, ¿no? Y como ves en el mapa, vemos ahí los viajes, ¿no? De Magallanes, Cristóbal Colón, entre otros que llegan pues, ¿no? A nuevas tierras sin saber ellos, inocentemente, pero siempre la avaricia hace que una persona cambie. Como te decía, el factor importante dentro de este nuevo mundo medieval era pues la gran profesión que era pues no el ser navegante, ¿no? Es por ello que ellos llegan de alguna otra manera a expandir, a conocer más territorios usando, implementando, mejorando, ¿qué cosa? El transporte de navegación. ¿Y cuál era en ese entonces? Pues eran los barcos, ¿no? Que iban, no barcos simples, veleros, y luego llegan a un gran, ¿no? A un gran e inmenso barco que son las carabelas, ¿no? Que de alguna otra manera ya vienen mejoradas, ¿no? Más fuertes, más resistentes de repente a las tormentas torrenciales, que a las tormentas de mar, a todo lo que haga, toda la braveza del océano. Y es así como, según la historia, vemos de cómo llegan acá, pues, ¿no? A nuestros países. Llega Cristóbal Colón, entre otros expedicionarios, Francisco Pizarro, y así, ¿no? Entonces, todo debido a las mejorías de sus embarcaciones. Ahora, no te olvides de que los grandes marinos, o sea, los grandes navegantes que hubo en la época medieval y poquito más antes del siglo XV, los primeros en sí que lograron hacer expediciones fue España y Portugal. Ellos fueron los que buscaron muchos lugares, salieron, fueron más valientes que los demás en qué, en ir, buscar nuevas rutas, nuevos, cómo llegar para poder traer el oro, la plata y esencias, ¿no? Cositas de comida que se usaba bastante, que se necesitaba en esa época, tanto el café, ¿no? Para poder crecer. Entonces, este pensamiento que de alguna otra manera era pues, ¿no? Financiada por los reyes y personas de, ¿no? De buena posición, es que ellos osan pues en salir a buscar, ¿no? Y ya cuando regresan, ¿no? De decir, mira, encontré esto, que lo otro, que había así, buena gente. La gente dice, y ven que hay oro, hay plata, hay muchas cosas. Y nunca faltaban por ahí esa gente de malicia. Entonces, ¿qué hacen? Dentro de ellos están pues los conquistadores, ¿no? Buscan ese pensamiento, perdón, tenían ese pensamiento de que, uy, mira, en tal sitio hay zona virgen, zona donde nadie toca a nadie, y ahí basta, si esto nomás han encontrado, que es tan poquito, quiere decir que de haber más, vayamos, y así van, pues van y llegan a muchos lugares a saquear, a robar. No te olvides las causas que se dieron, perdón, para que no los navegantes y todos ellos se adentrasen en lo profundo del océano, ¿no? Estos grandes descubrimientos tuvieron su origen, recuerda en qué caso, en la necesidad de encontrar nuevas rutas hacia las Indias, en su mejoramiento de, ¿no? De su navegación. Esto ayuda a que puedan no expandirse y aparecer, ¿no? En este caso nuevas, ¿no? Nuevas posiciones, nuevas visiones, nuevas tierras, nuevas colonias, tanto portuguesas como españolas y más adelante también colonias inglesas que se verán en otros capítulos. Entonces, como te iba diciendo, las causas que hubo para que se dé toda esta época de, ¿no? Del descubrimiento durante este siglo XV y XVI
¿no? Uno de ellos también son, pues, ¿no? El adelanto de la geografía, o sea, el avance, que no se quedaron simplemente con que mirar las estrellas y no, sino hubieron más cosas que lograron cambiar y motivar a la gente, ¿no? Como el pensamiento, cambió ese pensamiento de que ya la Tierra no era plana, sino era redonda, que te podías ir de acá, dabas una vuelta completa y llegabas nuevamente al mismo lugar, ¿no? Muy aparte del espíritu aventurero de la gente, había gente que sí, pues era bien osada en decir, yo me arriesgo, yo quiero desconocer, descubrir, quiero ser un expedicionario más. Pero ¿por qué lo hacían? Lo hacían porque simplemente de esa manera iban a ser inmortales. La gente les iba a decir, oye, mira, ese pata navegó con él, sí, que estuvo, ahí fue. Entonces, a eso también incentivaba a que la gente vaya, ¿no? Suban a las embarcaciones. Aparte de eso, lo que te había contado en un comienzo, ¿no? De, entre comillas, la pantalla, mundo de pantalla, de difundir el cristianismo en esas tierras desconocidas, donde al final lo que hacen es, pues, no esclavizar, imponer y saquear todo lo que tiene valor.